noches, estimados amigos. ¿Cómo se encuentran ustedes? Soy Enrique Cornejo, aquí en su programa Punto Crítico, que se transmite en vivo hoy, martes 15 de marzo del año 2022, desde su canal Onda Digital Perú. Como lo hacemos todos los martes, analizamos la coyuntura política, económica, nacional e internacional. Y hoy, 15 de marzo, no podíamos dejar de comentar en nuestro programa lo que acaba de acontecer en el Congreso de la República, que es la presencia y el mensaje que ha dado el presidente de la República, el señor Castillo, ante el Congreso y al país, porque ha sido transmitido en directo por los principales medios de comunicación nacional. Muy bien, entonces vamos a analizar este tema en dos partes y luego en la tercera parte del programa haré, como siempre, una apreciación de lo que va ocurriendo en el escenario mundial, porque hoy día más que nunca el escenario global implica que, claro, nosotros estamos muy metidos, muy preocupados en lo que ocurre en nuestro país, como es lógico, pero el mundo sigue caminando, para bien o para mal, y entonces la mirada tiene que ser doble. Hay que mirar el país, pero también hay que mirar el mundo, porque independientemente de lo que pasa en nuestro país, en el mundo están ocurriendo también cambios muy importantes, disruptivos, yo diría, profundos, y entonces tenemos que tenerlos en cuenta para lo que hacemos aquí en el país o para lo que no debemos hacer en el país. Muy bien, analizaré entonces en primer lugar los aspectos políticos de esta presentación del presidente Castillo en el Congreso el día de hoy. Muchos se preguntarán, ¿y por qué fue el día de hoy el presidente al hemiciclo del Congreso? Tiene que ver con la solicitud de vacancia que ya ha sido, o la moción de vacancia que ya ha sido presentada y está corriendo ya su proceso en el Congreso. Tiene que ver esto con un episodio más del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La respuesta es sí y no, ¿no? Lo quiero explicar de la manera más sencilla posible para que ustedes, quienes nos están viendo y escuchando, puedan tener una idea cabal de lo que está pasando y qué hay detrás de estos acontecimientos. Primero, retrocedamos unas 2 semanas. Hace unas 2 semanas se presentó en el Congreso un pedido de una acusación constitucional contra el presidente Castillo. Esta acusación constitucional pretende o pretendería demostrar que el presidente Castillo habría, lo pongo en condicional, incurrido en un incumplimiento de la Constitución, lo cual es una falta grave, muy grave, teniendo en cuenta que el presidente de la República es el jefe supremo, es el jefe de Estado, y por lo tanto una de sus principales y más importantes tareas como presidente es preservar la Constitución política, el Estado, la Carta Magna que rige deberes y derechos y el marco de acción de todos los peruanos, de todos los ciudadanos y sus instituciones. Entonces, esta acusación constitucional, que puede ser presentada por cualquier ciudadano o por cualquier institución que considere que es necesario presentarla, ha sido admitida por la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. De entre estos abogados, hay que decirlo, hay varios constitucionalistas, hay varios, abogados de gran nivel, como Francisco Tudela, ¿no? Y también hay, abogados políticos, como por ejemplo Lourdes Flores, también está entre los que ha presentado esta acusación constitucional. ¿Qué sostiene esta demanda constitucional? Que el presidente, al desarrollar la entrevista con CNN en español, que todos hemos visto, con el periodista mexicano Fernando El Rincón, y preguntado por la salida al mar de Bolivia, bueno, el presidente tuvo unas desafortunadas declaraciones, eso es evidente, pues dio a entender que, en su opinión, esa salida al mar se podía dar. Y el presidente y el periodista le repregunta, le dice, pero oye, eso es un tema, ¿usted se da cuenta de lo que me está contestando? Y eso creo que la Constitución lo prohíbe. O sea, Rincón había leído la Constitución peruana,
que el presidente Castillo parecía no conocerla mucho, a pesar de que se habla mucho del cambio de constitución o se ha hablado mucho de ello. Rincón parecía conocerla porque efectivamente un artículo de la Constitución señala que en el tema de límites no hay posibilidad de referéndum. Entonces el periodista hábilmente, para su objetivo periodístico de sacar un titular, una primicia, le vuelve a repreguntar y le dice, pero ¿usted cree que eso es posible? ¿Qué cree que puede pasar después de esta declaración? Bueno, le dice por último, lo podemos someter para que el pueblo opine en un referéndum. Y en la Constitución está expresamente establecido que sobre materias de límites geográficos, marítimos, terrestres, aéreos, no hay referéndum posible. Entonces, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, el presidente estaba haciendo gala de una tremenda, digamos, de un tremendo desconocimiento de la Constitución política, lo cual es muy malo teniendo en cuenta que es el presidente de la República. Pero en el peor de los casos, estaba insinuando que podría él estar favorable a una salida al mar, que evidentemente implica un movimiento, digamos, de un tratado que está ahí absolutamente delimitado y tendría consecuencias imprevisibles la supuesta intención. Que a su vez, hay que decirlo, el periodista se la pregunta porque había encontrado un video cuando el entonces todavía candidato, creo que ni era candidato, Pedro Castillo, viaja a Bolivia y a un evento con los trabajadores y los, digamos, dirigentes, seguramente del partido del señor Morales. Él dice, ante el tema de la salida al mar de Bolivia, que Bolivia debe salir al mar e insinúa que eso se puede lograr por el territorio peruano. Con ese antecedente, el periodista mexicano le pregunta y Castillo responde. Entonces, volviendo a la acusación constitucional, los constitucionalistas que han presentado esta demanda consideran que aunque no se ha concretado el hecho y aunque no se materializó esa idea, el solo hecho de ponerla en esa posibilidad en una entrevista que salió al mundo entero implica no solamente un desconocimiento de la Constitución, sino que el presidente es el que dirige la política internacional y uno de sus mandatos como jefe supremo de la Fuerza Armada es preservar, digamos, las fronteras y por lo tanto asumen estos abogados, estos constitucionalistas, que el presidente habría cometido de hecho una infracción a la Constitución. Bueno, más allá del tema constitucional, como ustedes saben, yo soy economista, no soy abogado, de manera que tampoco voy a meterme en el tema porque los especialistas tienen que hacerlo, pero sí quiero explicarles que entonces ese tema entra al Congreso de la República, que es un foro político, ¿no? Y ahí en esa comisión de acusaciones constitucionales se vio hace más de una semana, la semana pasada, y se admitió la demanda para ser evaluada, investigada, procesada. Y hay un detalle que pocos se han fijado. Si esta comisión y la comisión permanente o el pleno del Congreso llegarían en el desarrollo del proceso a considerar por mayoría, como se admitió por mayoría en la Comisión de Constitución, que este tema va, entonces esto podría ser, digamos, terminar una destitución del presidente por infracción constitucional. Y allí no se necesita la mayoría calificada en el Congreso, sino una mayoría simple. De manera que el tema está allí caminando y, como digo, pocos se han dado cuenta de este detalle no menor, muy importante, que se está presentando en el debate político en el Congreso. En paralelo, y no tiene que ver con lo que acabo de comentar, un grupo importante de congresistas, de la mayoría de las bancadas de oposición, presentaron la semana pasada un dictamen, no es un dictamen, es una moción solicitando la vacancia de la presidencia, ¿no? Invocando el inciso correspondiente del artículo donde se establecen los motivos que pueden llevar a una vacancia en la permanente incapacidad moral, así se llama el concepto en la Constitución,
supuestamente del presidente Castillo. Y se enumeran una serie de denuncias, hechos que son de conocimiento público, que van desde digamos, la interferencia del presidente en los ascensos militares, policiales, pasando por las denuncias de corrupción vinculadas a gente de su entorno, el secretario, los sobrinos, el tema de Petroperú, el tema de las acusaciones que hace la señora Carolyn López con respecto al presidente y a funcionarios y ministros de este régimen. Y esa suma de elementos se pone como, digamos, el fundamento de esta moción de vacancia. Recordemos que invocando este mismo artículo y este mismo inciso de la Constitución, permanente incapacidad moral, se logró vacar al presidente Vizcarra. Y se pretendía hacer lo mismo un poco antes, ¿no? Un año y medio antes, cuando, digamos, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue obligado, ante la implicancia o la inminencia de que esto podría pasar, su vacancia, el presidente Kuczynski renunció, que es otra alternativa que establece la Constitución. Y se liberó o evitó que pasar por ese proceso de que seguramente iba a llevar a su vacancia también. Entonces, no es un tema nuevo, no es un procedimiento nuevo. En realidad, lamentablemente, en los últimos 3-4 años el Perú ha estado con estas inestabilidades, producto de una crisis política muy fuerte, pero también vinculada a una crisis de liderazgos, a una crisis de ideas, a una crisis de los partidos políticos y a una crisis de la institucionalidad, que no es un tema que haya que soslayar, sino que hay que darle la debida importancia porque es, creo, parte importante de lo que está explicando lo que sucede en el país, con una población que, desconfiada de los partidos, de los líderes políticos tradicionales, de los discursos de siempre, digamos, avergonzada del tema de los temas de corrupción que aparecen y nuevamente aparecen ahora en el temprano gobierno del presidente Castillo, ¿no? Entonces, esa población, digamos, con esa desesperanza, con ese desánimo, con esa frustración, fue la que originó precisamente que en la primera vuelta, la elección general del 2021, pues haya más de 7 millones de peruanos que no fueron a votar. Y muchos que fueron a votar, pero votaron en blanco o viciado. Y esa dispersión y esa ausencia y esa anomia frente al tema político y a las responsabilidades como ciudadanos permitió que pasaran a la segunda vuelta el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori. Y allí también, ya lo sabemos, esa misma situación llevó que el señor Castillo, entonces candidato, se convirtiera en presidente legítimamente, pero con una situación que tiene que ser explicada en ese contexto, porque si no es difícil entenderlo. Es decir, el señor Castillo no ha llegado al poder por un grupo, por un porcentaje importante de población que diga yo creo en el señor Castillo, ha llegado al poder por la división de los partidos de centro y de derecha, por la crisis institucional y la falta de credibilidad en la política que ocurre ya hace mucho tiempo en el Perú, y por el antivoto a la señora Fujimori. Y ahí tenemos entonces el presidente que está en 7 meses de mandato, pero en un mandato cada vez tan complicado que esta es la segunda moción de vacancia que se presenta a lo largo de apenas 7 meses de gobierno. No es poca cosa este asunto. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos en esta vacancia? Bueno, en este proceso de vacancia. Para presentar una moción de vacancia, dice la Constitución que se necesitan 20 y tantos congresistas que firmen la moción. Eso es para presentarla. Para admitirla, lo que significa que ya se inicia el proceso de vacancia, lo que en inglés le llaman el impeachment, ¿no? El juicio político, esa es la idea, el juicio político. Curiosamente hay que explicarlo, no es un juicio penal, civil, constitucional, no, es un juicio político. O sea, si políticamente se considera que lo que se está diciendo como argumento es suficientemente grave, contundente, como para calificar moralmente la actuación de un presidente y descalificarlo como tal, entonces esa convicción hace que los congresistas voten a favor de la vacancia y se produce la vacancia por eso, no necesariamente por el hecho puntual
que se está argumentando como justificación, como parte de un conjunto de supuestas razones o fundamentaciones. Entonces, esta vez, en lugar de ser veintitantos votos, porque la anterior vez que fracasó el intento de moción de vacancia, no fueron veintitantos votos, sino veintitantas firmas, sino fueron 54 congresistas los que presentaron la moción de vacancia. Y entonces, como corresponde al reglamento del Congreso, apenas presentada, se dio cuenta en el Pleno y se fijó que el día lunes 14, se iba a votar esta moción. Para sorpresa de muchos, yo creo que de muchos, incluido algunos de los promotores de la moción de vacancia fue admitida, o sea, se inició el proceso político, el juicio político al presidente Castillo con más de 50 y tantas firmas, ¿no? Perdón, con más de 70 y tantas firmas, ¿no? Muy cercanas a las 87, que es el número mágico que se necesita para asegurar que haya una vacancia en la tercera votación, porque para presentar la moción de vacancias necesitan veintitantos firmas, para admitirlo 52 me parece que es, y hemos tenido 70 y tantas, ¿no? Y para que se apruebe la vacancia, y así ese es el concepto que los congresistas quieren llevar a cabo, entonces se necesita así votación calificada, y esos son 87 votos o más. Es cierto, como seguramente calcula el presidente Castillo y sus asesores, que si hoy día se votara, probablemente no hay los 87 votos. Pero las cosas se van, digamos, también dando en cierto contexto, ¿no? Por ejemplo, hace 3 días, el fin de semana, nadie apostaba porque la admisión podía, si se aprobaba, iba a ser aprobada con 70 y tantos votos. 76 creo que fue. Entonces, esto va cambiando, va evolucionando, ¿no? Y de 76 a 87 ya falta muy poco, ¿no? En consecuencia, por esa razón, bueno, y antes de eso, entonces ya se admitió el proceso de vacancia del presidente Castillo, ahora sí, la vez pasada no ocurrió esto, lo que significa que el presidente Castillo va a ser citado él con su abogado o su abogado en vez de él para que ejerza su derecho de defensa en relación a los cargos que se le está imputando ante el Congreso de la República. Y esa fecha ya está establecida. Es el próximo 28 de marzo. Próximo 28 de marzo y entiendo que ya es una fecha, entiendo que va a ser en la mañana, donde el presidente tendrá que decidir si asiste para defenderse o envía a su abogado. Entonces, de aquí hasta el 28 de marzo, tal como están las cosas en la política peruana, pueden pasar muchísimos temas. Desde que se desinfle un poco esta intención de apurar la vacancia, o desde que algunos de los que no votaron a favor o no firmaron la moción puedan animarse y de pronto nos acercamos a los 87 votos que están en juego para este tema. ¿De qué dependerá este asunto en las próximas semanas? ¿No? Dependerá de cuánto se agraven los temas vinculados al presidente, cuánto se agraven las acusaciones, las informaciones que se van conociendo de las declaraciones, de las delaciones de las personas que están haciendo declaraciones ante el Ministerio Público, de lo que los medios periodísticos también hagan en el trabajo de investigación periodística que suelen hacer, del propio avance de la Fiscalía y el propio desarrollo de los hechos. Entonces, hay que seguir de cerca estos temas, pero claramente el presidente Castillo está a la defensiva. Y por eso, creo que en este caso, bien asesorado, el presidente Castillo pidió al Congreso ir el día de hoy. Claro, lo pidió cuando no sabía que iba a ser aprobada la admisión de la vacancia, de la moción de vacancia. Lo pidió la semana pasada. Eso quiere decir que el presidente Castillo pretendía, digamos, hacer una faena doble. Por un lado,
hacer lo que hizo hoy día, un discurso que parecía el 28 de julio, pero también desinflar el tema de las acusaciones que se le están haciendo por temas de corrupción. Y entonces, en realidad, desde ese punto de vista político me refiero, la iniciativa fue inteligente, fue interesante, pero tardía, porque ya el día de ayer el Congreso había tomado una posición con respecto a, de todas maneras, iniciar el proceso de impeachment o de juicio político. Y eso está en proceso, eso está en pleno desarrollo. Ya tenemos fecha el 28 para que vaya el presidente. Ahora, ¿qué puede implicar esto? Bueno, como digo, vamos a ver qué sucede, qué pasa en las investigaciones en estos días. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y si esto se agravara, si esto llevara a acusaciones que ya se van haciendo más sólidas, que muestran documentos mucho más ciertos, evidencias mucho más concretas, que darían más que indicios, sino casi certeza de que esos hechos se hubieran provocado y se hubieran realizado de esa manera y donde estaría vinculado el presidente. Entonces yo me temo que este proceso de algunos congresistas que han dudado y que han generado algún tipo todavía vamos a decir, de darle al presidente cierta oportunidad, pues podrían cambiar de parecer y en consecuencia sí la vacancia estaría en un proceso mucho más cierto. No lo sabemos. Hay que ver qué pasa en adelante. Pero si eso pasara, el presidente, como ocurrió con Vizcarra, sale y tiene que asumir quien le sucede constitucionalmente, que sería en este caso la primera vicepresidenta, que es la señora Boluarte, que en este momento, ya desde el principio del gobierno, está a cargo del Ministerio de Inclusión Social, ¿no? De manera que yo creo que ese sería el camino. Y si ella renunciara, entonces en la sucesión, quien sigue es quien tenga la presidencia del Congreso en ese momento, quien asume, como lo asumió el presidente Sagasti y como en el año 2000 lo asumió el presidente Paniagua frente a la destitución del presidente Fujimori, lo asume temporalmente, provisionalmente, para convocar elecciones generales para un nuevo presidente, vicepresidentes y un nuevo Congreso, que tendrían que hacerse en un año aproximadamente. Ese es más o menos el panorama. Espero haberlo explicado pedagógicamente con todas sus variantes, y lo que queda claro es que estamos en un proceso donde el presidente en este momento está más complicado que hace una semana. Vamos a hacer un alto y luego seguimos en la segunda parte de nuestro programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Volvemos, estimados amigos, a Punto Crítico, su programa del día martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. En la primera parte de este programa hemos analizado los aspectos políticos de la presencia del presidente hoy día en el Congreso y de lo que implica la moción de vacancia que está en curso y que llevará el próximo 28 de marzo, o sea, aquí nomás, en unos cuantos días, a que el Pleno reciba al presidente o a su abogado
uno de los dos casos, o los dos, tiene que darse, para que conteste, responda, siguiendo el debido proceso, a las severas acusaciones que se le hace en materia de gestión y de aspectos vinculados a la corrupción, a la posible corrupción. Muy bien, ahora vamos a ver el aspecto económico en el que está el país en medio de esta crisis política y cuando aún la crisis sanitaria no ha terminado. El presidente, en el discurso del día de hoy, que tuvo dos partes muy claras, una primera, el discurso duró un poco más de una hora, una primera se dedicó a hacer un mensaje a la nación donde en realidad repitió en líneas generales y en términos generales el discurso que había hecho hace una semana el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Cuando fue a recibir la confianza del Congreso con los ministros. Habló de los 10 ejes de la política del gobierno y se refirió a una serie de cifras y una serie de temas que supuestamente corroboran lo que se ha hecho en estos 7 meses. Por cierto, quiero destacar dos que son estrictamente económicos. El presidente se atribuye, equivocadamente, repito, el presidente se atribuye como un éxito de sus 7 meses de gestión que las exportaciones peruanas hayan logrado casi 60.000 millones de dólares de valor exportado el año pasado. ¡Qué gran contradicción! Digo, en el presidente, que ahora usa una cifra que sin duda es positiva, para tratar de defender un régimen, el suyo, el del presidente Castillo, que lo único que ha hecho en estos 7 meses es crear condiciones para que no haya más exportaciones e inversiones en esos proyectos privados de exportación. Recordaremos que las primeras acciones del Ministerio de Agricultura, cuando empezó el gobierno del presidente Castillo, fue ir a visitar a las empresas exportadoras de espárragos y de frutas en el norte, pero no para ver qué necesitan para apoyarlos, para que incremente su exportación, sino para conversar con los trabajadores y ver cómo sindicalizarlos. Testimonios que conocemos y sabemos y que son públicos. El presidente Castillo ha vuelto a hablar hoy día de la llamada segunda reforma agraria, que más allá del título rimbombante, yo no sé si habría que hacer algo rimbombante hablando de una segunda reforma cuando la primera habría que olvidarla, porque si algo hizo en el Perú la primera reforma agraria del año 69 con el gobierno militar de izquierda de ese entonces y el presidente Velasco Alvarado, si algo hizo esa reforma es arruinar la agricultura, es empobrecer a los campesinos, a quienes se les repartió indiscriminadamente tierra y se dijo ya, empezó la revolución. Esas tierras, las menos productivas, digamos, propietarios de 1 o 2 hectáreas en la Sierra Pobre y en otros lugares del Perú, pues solamente empobreció más al campesino. Y las tierras que tenían productividad, las de la costa, muchas de ellas que tenían que ver con exportación, fueron cooperativizadas y esas cooperativas, en lugar de generar una mayor productividad, un mayor crecimiento y una mayor inversión, solo canibalizaron el capital que había invertido y finalmente llegaron al punto en que tuvieron que ser vueltas a privatizar para tratar de salvar en algo el activo de esos trabajadores que eran propietarios cooperativistas, pero que no tenían ni un sol y estaban dispuestos a vender sus acciones para tratar de sobrevivir. Esa es la primera reforma agraria. Antes de esa reforma agraria había necesidad de cambiar el latifundio que había. Sí, porque el latifundio tampoco no es económicamente viable en un país moderno, pero la solución pretendida, la reforma agraria, fue peor que la enfermedad y se, digamos, logró lamentablemente un atraso de 40 o 50 años en el agro peruano. Atraso el que en los últimos años, los últimos 20 años, con esfuerzo de la inversión privada y con promoción de la actividad pública, hemos ido saliendo, al punto que las agroexportaciones de uva, de arándanos, de espárragos, de mango, de palta, por mencionar algunos productos emblemáticos,
ha sido casi de 8.000 millones de dólares el año pasado. Pero esto no ha sido ni por casualidad por el gobierno del presidente Castillo. Esto ha sido a pesar del gobierno del presidente Castillo. Porque, repito, en su discurso anti-empresa privada, anti-inversión privada, lo único que tenía en la cabeza era, aparte de cambiar la Constitución, ¿no?, dar supuestamente a la empresa pública y a los trabajadores propiedad. Sí, si no, por favor, todavía está, como para que no haya duda, el documento que presentó Perú Libre, el partido con el que se presentó el señor Castillo, aunque ciertamente era invitado, pero con ese partido se presentó a la presidencia, sobre qué piensan del mundo, de la política, y claramente es un manifiesto marxista-leninista, es un manifiesto comunista, ¿no?, con algunos acápites que pretenden ser, entre comillas, algo peruanos, pero marxista-leninista declarado. Y yo digo, ya es hora de que todos los ciudadanos peruanos tomemos mayor conciencia de que, por no haber tomado en cuenta estos temas, revisen mi canal. Yo tengo un canal YouTube, Enrique Cornejo Digital, y ahí pueden ustedes ver los videos, ¿no?, de la época de la campaña, donde yo llamo la atención sobre todos los planes de gobierno, y al encontrar, después de leer este manifiesto ideológico del Partido Perú Libre, digo, esto es un peligro tremendo, ¿no? El candidato, que es un profesor rural, pero que tiene estas ideas, porque las tiene, ¿no? Imagínense, presidente. Bueno, lamentablemente, muy pocas personas tuvieron el tiempo o el interés de mirar eso, y ahora tenemos a una persona que no es que está hablando hoy día de la inversión privada en la economía social de mercado, de que hay que promover la inversión porque crea en eso, sino porque no tiene más remedio, porque se ha dado cuenta en los pocos viajes que ha realizado, cuando tiene que desarrollar alguna actividad o proponer algún cambio, que si no hay inversión privada no funciona la cuestión. Pero solo es cuestión de discurso en el caso del señor Castillo. No es una convicción, se nota claramente. Entonces, atribuirse como parte de sus 7 meses de gobierno que las exportaciones hayan subido 56.000 millones de dólares, hayan logrado 56.000 millones de dólares o más, ¿no? Realmente es un despropósito. Y, digamos, lo explico así para que quienes pudieran creer que esto se sigue así, pues simplemente ubiquen bien el tema, porque al contrario, ese crecimiento de las exportaciones debería haber sido más todavía en el año 21, porque ya parte del 21, 5 meses son de gobierno del señor Castillo, y ahí lo que ha habido es un espanto a la inversión privada, una buena parte de la cual se va a los agronegocios, que son parte importante de las exportaciones. Pero no nos vayamos solamente al campo. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Castillo en el sector minero? Alentando a las poblaciones que viven en los alrededores de las comunidades cerca de los proyectos mineros más importantes, comunidades que están en regiones, provincias y distritos que ya tienen asignación de canon, que es producto del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, y no es poca plata, fueron casi 40.000 millones de soles en los últimos 10 años. Entonces, es un verdadero insulto a la inteligencia, es un verdadero, algo imperdonable, ¿no? Y es un error, ¿no?, que esta población pobre, que quiere su carretera, que quiere su canal de regadío, que quiere su escuela o su centro de salud equipado, vaya a la empresa y le diga, dame eso o si no te corto la carretera para que se pare la minería. Cuando ese reclamo se lo tendría que hacer a su gobernador regional o a su alcalde o alcaldesa, porque ellos son los que tienen los recursos y deberían haber hecho esas obras de agua potable, desagüe, caminos, etc. Sin embargo, la lógica pigmea, la lógica pequeñita y con bastante ignorancia, hay que decirlo, de decir la empresa es la que se lleva todo y por eso yo soy pobre,
cuando el gobierno tiene dinero de los impuestos pagados por la empresa, que deberían ir a solucionar ese problema de pobreza, y van, qué sé yo, a otros objetivos, o están en depósitos que no se usan, o sirven para construir el nuevo local del municipio, o la nueva plaza de toros, o la nueva plaza de armas, o el nuevo local del gobierno regional, o el monumento a la hamaca, o el monumento, en fin, al árbitro o al silbato, por poner solo ejemplos que son muy ciertos en zonas de Canon, donde se ha desperdiciado el dinero criminalmente. Y eso, cuando la población sale a reclamar, en lugar del gobierno de decir, miren, es mi responsabilidad, ahora yo estoy en el gobierno, yo sí te voy a asignar los recursos de Canon coordinadamente contigo y vamos a hacer las obras, alienta que estos comuneros, estos dirigentes, muchos de ellos con criterio político, asusan a la población pobre, paralizan la entrada a la mina y justo la mina deja de producir en el momento en que están los precios internacionales altos. Es lo más tonto que se puede hacer para poder llamar la atención políticamente hablando. Porque en el momento que está el precio alto, ¿qué es lo que hay que hacer? Producir más rápido, porque por cada unidad de producción te van a dar más valor, más dinero. Y si entra más dinero, va a haber más utilidades. Y si hay más utilidades, hay más impuesto a la renta. Y si hay más impuesto a la renta, el 50% de ese mayor impuesto a la renta es más canon sobre canon o regalía, según corresponda. No, eso no ha dicho el presidente hoy. Y en lugar de eso, se ha permitido atribuirse que las mayores exportaciones es una señal de que su gobierno va bien económicamente. Yo creo que el presidente no subestima a todos los peruanos, o sus asesores, al escribirle eso, no subestiman. Eso no es creíble, eso no es fiable, eso no es cierto. Además, el presidente de la República se manifestó también que otro de los logros de su gobierno, porque lo puso entre los elementos que están en lo positivo de la economía peruana, es que el Perú haya, dijo, crecido más del 13% el año pasado, batiendo el récord desde 1920 y tantos. O sea que al presidente Castillo le debemos, en la historia de la República Peruana, el mayor nivel de crecimiento desde el siglo XX. Claro, 13.2% creció el Perú el año pasado, pero no por el presidente Castillo, nuevamente, a pesar del presidente Castillo. Porque ese crecimiento es la recuperación del menos 13.5 que tuvimos en el 2020 por la pandemia. De nada que ver con el gobierno. Incluso si hubiera sido un gobierno diferente, hubiera tratado de estimular más bien ese crecimiento. Es un crecimiento vegetativo de recuperación. Los economistas le llamamos un crecimiento de rebote, ¿no? Y en realidad, más bien, lo que el gobierno está generando es un menor crecimiento. Lo acaba de decir el presidente del Banco Central, el doctor Julio Velarde, cuando hace una semana se cumplió el primer centenario del Banco Central de Reserva del Perú, y dio varias declaraciones, una de ellas a un medio de comunicación escrito de nivel nacional, y donde en una frase liquidó esta pretensión del presidente Castillo de atribuirse el crecimiento del 21 como un crecimiento que se debe a su gobierno o a la confianza que tienen los inversionistas en su gobierno. Nada más falso. Eso no es así. Tan contundentemente que el doctor Velarde, presidente del Banco Central, dijo que el problema del Perú en este momento es un problema de crecimiento. Fíjense ustedes, hace apenas unos meses atrás, el año pasado, el gobierno calculaba que el crecimiento de este año, 22, iba a ser 4.3%. Y con esa cifra y con esa expectativa se ha hecho el presupuesto de la República que hoy día está vigente para el 2022. Ya está claro, ya eso es un acuerdo, un consenso más bien, entre todos los analistas internacionales, nacionales, todos pensamos que eso es imposible. Y el propio gobierno ya lo admitió. Cuando todavía era ministro de Economía, el señor Pedro Franqui ya recalculó esa cifra y ahora el MEF está hablando de un crecimiento de alrededor de 3%.
que ya es más de un punto menos que lo que el propio MEF había planteado unos meses atrás. Pero, ¿será 3% o incluso menos del 3%? Allí es donde acaba el presidente del Banco Central, Julio Velarde, poner las sirenas de alerta. ¿Por qué dice que el Perú tiene un problema de crecimiento en este momento? Porque la inversión privada, la inversión de todos los que no somos el Estado, la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, por lo tanto, la responsable mayor de un crecimiento, que es lo que queremos para que se genere empleo, para que haya más ingresos, la inversión privada hace 7 meses que viene cayendo en negativo. O sea, no está en cero, no está en menos. Algunos dicen este año llegará a menos 9%. Entonces, con una inversión privada negativa de menos 9%, no podríamos esperar un crecimiento muy alto. De manera que quienes le han escrito, porque claramente se lo han escrito al presidente, eso lo han hecho cometer otro error garrafal. Un poco técnico, reconozco, que de repente el grueso de la población ni siquiera lo considera como importante, pero que es una mentira más, ¿no? Y por cierto, hoy el presidente, como he dicho hace un momento, dijo además que no hay ninguna duda de que el gobierno que él preside pues va, como dice la Constitución en su artículo 58, desarrollar una economía social de mercado, y esa economía social de mercado se basa en el libre mercado, en la parte económica, y con un Estado que haga su tarea. Ni uno ni lo otro está funcionando en este momento. Y si dice eso, es por pura conveniencia, porque sabe que su famoso planteamiento de cambiar la Constitución no va, ni políticamente, ni socialmente, ni constitucionalmente. Y entonces ahora dice, bueno, tendré que hablar ahora de la Constitución actual, y resulta que ahora habla de que es defensor de un artículo, el 58 de la Constitución, que ni siquiera sabe qué significa. Porque la economía social de mercado la tiene, por ejemplo, Alemania, la tiene Suecia, la tiene Austria, por decir 3 países europeos. Y en ninguno de esos países se habla las barbaridades que aquí escuchamos con respecto a la inversión privada, a los contratos, a la estabilidad de las reglas de juego. Eso está más que superado. Los estados son los que se encargan con inteligencia, con técnica, con políticas de largo plazo, ¿no? Y con una buena educación y una buena salud, de generar las condiciones para que la pobreza baje. Entonces, la parte económica de nuestro país no es un asunto que pueda poner el presidente Castillo en su haber, en sus fortalezas de los últimos 7 meses. Al contrario, debería por lo menos mantenerse callado de esos temas, porque nos hacen recordar el tremendo impacto negativo que su gobierno en estos 7 meses está teniendo en la vida de los peruanos, porque los peruanos somos los que tenemos menos ingresos, menos empleo, menos inversión y menos crecimiento. Y eso que pretenden decir se debe a la invasión rusa en Ucrania, o a la crisis del petróleo, o a temas internacionales, sí, que tienen, yo diría, del 100% del peso, pues debe tener, para efectos de lo que estamos hablando, un 30%, en el mejor de los casos, un 40%, pero la mayor parte del peso es interno y se debe a la tremenda falta de conocimiento, de visión y de, digamos, yo diría un poco de sentido común para enfrentar el tema del crecimiento y la inversión de una manera sensata, como se ha venido haciendo en las últimas décadas y lo que lamentablemente se ha parado en estos 7 meses del gobierno del presidente Castillo. Vamos a hacer un último alto y regresamos en un momento a nuestro programa, Punto Crítico. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros.
Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, omar.sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Continuamos en esta tercera y última parte de nuestro programa Punto Crítico en vivo por Onda Digital Perú. Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político nacional e internacional. Vamos a dedicar esta última parte a hablar un poco de cómo está la economía mundial y el contexto mundial, que como les decía al principio de este programa, va independientemente de cómo vamos los peruanos. El mundo no somos nosotros solamente, formamos parte de él. Y sin duda, el mundo tiene que saber que el Perú es importante, pero el mundo tiene sus propios temas y sus propias dinámicas. Y si nosotros no aprovechamos bien el tiempo, no tenemos políticas inteligentes que de alguna manera piensen no solamente en el presente, sino sobre todo en el futuro, entonces pues vamos a nuevamente defraudar a nuestros ciudadanos y vamos a estar nuevamente desfasados en el tiempo. Y lo peor, haciendo que mucha gente, muchos peruanos, no tengan lo que se merecen a tiempo. ¿Por qué digo esto? Miren, ya desde la pandemia, que todavía no acaba, tenemos un aviso. La pandemia ha sido como una bomba nuclear que ha caído en el escenario mundial y que tiene impactos de todo tipo. Solo imaginemos lo que el mundo de la pospandemia significará para esto que yo denomino la generación de la pandemia o las generaciones de la pandemia. Estos niños de entre 1 y 5 o 7 años que no han tenido la posibilidad de hacer una vida normal, e incluso los niños de edades mayores e incluso jóvenes, porque todo ha estado restringido por los cuidados sanitarios, por el distanciamiento social de este virus que nos ha puesto en jaque a la vida misma, ¿no? ¿Qué será cuando esta población importante en el mundo y en nuestro país también cumpla los 30, 40 años? ¿Cómo recordarán esta época en la que no tuvieron la oportunidad de socializar, de desarrollar sus habilidades blandas, por ejemplo, como estar con los amigos en el colegio, en la calle, en el deporte? Porque todo eso se restringió y todavía sigue en cierta manera restringido. Estos niños que están empezando a ir al colegio, pero que han estado 2 años por el televisor haciendo algo de clases, pero sin el contacto físico con sus compañeritos de la misma edad, y que de repente entienden que la educación es estar en la casa mirando un televisor. ¿Qué pasará con la salud mental, que ya está muy afectada? Todos estamos con ansiedad, con depresión, estamos con temas que nos embargan por las preocupaciones lógicas que tenemos a nivel familiar, a nivel económico, a nivel incluso de nuestra propia vida. Años importantes de nuestra vida los hemos tenido que pasar así. Un tema entonces es que el mundo, en todo orden de cosas, está cambiando espectacularmente y en algunos aspectos realmente a una velocidad increíble. Solamente cuando usemos la tecnología 5G en nuestros celulares
que todas las versiones modernas de todas las marcas y de todas las compañías ya son de tecnología 5G, solamente el transitar de la tecnología 4G del celular que hoy tenemos a la tecnología 5G significa al menos 100 veces de mayor velocidad. Significa menor latencia, menor tiempo y por la velocidad entre punto y punto de conexión, mayor durabilidad de la batería, menor necesidad de estas antenas tan poco, tan poco presenciables, ¿no? Que tienen que ser adornadas con supuesta vegetación, pero que no es vegetación real, sino artificial, para poder evitar el impacto visual y ambiental que generan. Todo eso va a ser menos necesario, pero ese es apenas un pequeño elemento. Uno de los grandes temas que la pandemia nos ha enseñado, lamentablemente, es que si bien la recuperación en todo el mundo y en el Perú también de la economía ha sido de rebote que explicaba hace un momento, todas las economías hemos crecido el año pasado frente a la tremenda caída del anteaño, ese crecimiento de la producción ya no viene acompañado del empleo que había. En otras palabras, si antes habían 50 trabajadores en una empresa que tuvieron que estar una buena parte de ellos trabajando remotamente desde la casa, otros con licencia o con reducción de personal temporal, ¿no? Hoy en día, esos negocios, esas actividades de diferentes sectores ya se han programado para digitalizar sus procesos, para realizar estrategias de transformación digital, de inteligencia artificial, que implican en la práctica que 2, 3, 4, 5 personas que antes hacían ciertas tareas son reemplazadas por una que en realidad empieza a controlar los procesos con apoyo de la telemática, de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, cuando ustedes van, por ejemplo, a un centro comercial, difícilmente encontramos ya un promotor de ventas que nos diga que tal o cual producto es el que podemos usar. Tenemos nosotros que buscarlo. Ya no están contratados esas personas. En épocas de temporada alta, Navidad, fiestas patrias, Día de la Madre, probablemente contraten por 15 días, pero el resto del tiempo no hay mayor personal, sino el de limpieza, el de vigilancia y algún otro que va acomodando lo que se desordena en el día. Y la mayoría de los productos, las novedades, los detalles, así ya con mayor, variedad, están en la venta online, están en el catálogo virtual. Ah, eso no lo tenemos aquí. No se preocupe, cómprelo por su app, nos dicen. ¿Cuántos trabajadores han dejado de trabajar por este sistema? Y cuando íbamos al restaurante o íbamos a tal o cual lugar, ¿no?, nos desplazábamos hasta ese lugar antes de la pandemia. Hoy día ya nos acostumbramos en muchos temas al delivery. Y el delivery tiene N formas de presentarse. Entonces, esto implica que también se han perdido muchos empleos, porque ahora las empresas pueden trabajar incluso haciendo lo mismo que hacían antes, pero bajando costos. Los bancos son un buen ejemplo de eso, ¿no? Y trabajando virtualmente, remotamente o por delivery. Pero además de estos cambios tecnológicos que afectan el empleo, también tenemos cambios disruptivos que hacen que algunas profesiones y algunas maneras de hacer las cosas ya no van. Esto implica que tenemos todos que empezar a repensar lo que hemos hecho siempre, a la edad que tengamos. No es que yo ya soy mayor y yo no voy a cambiar esta edad. Bueno, en los años de vida activa que te queden, necesitas repensar, reinventarte, como se dice, desaprender para poder volver a aprender. Y eso es algo obligatorio en estos tiempos disruptivos, porque, repito,
muchos de los temas que hacíamos. Por ejemplo, trámites burocráticos en el sector público o en la misma actividad privada van a desaparecer. Saben que los tiempos de digitalización hoy día están tan avanzados que ya no solamente se habla de digitalizar los trámites, de manera que los trámites públicos o privados que antes se hacían manualmente, analógicamente, físicamente, ahora se hagan digitalmente. No, ahora se trata de reemplazar los trámites por procesos de inteligencia artificial entre las propias instituciones, de manera que en el futuro la idea es desaparecer el trámite, de manera tal que la inteligencia artificial haga el trámite y solamente te llame a ti para aceptar un documento, firmar o por defecto ir presencialmente para algún tema que requiera tu presencia física. De manera tal que si no nos ponemos, como dicen los muchachos, moscas y entendemos que el cambio va sí o sí y va con nosotros también, vamos a tener un fuerte golpe, ya no solamente económico, sino emocional, porque vamos a vernos de pronto inútiles frente a lo que consideramos hace 3, 4, 5 años como una actividad en la que nosotros éramos importantes y por eso teníamos un empleo con unos ingresos que sin duda son importantes para nuestra vida. El mundo está avanzando, está cambiando, ya cambió. Los tiempos son más veloces, los trámites son más reducidos, las interacciones por las tecnologías de información son la novedad, casi todo se hace así, virtualmente, remotamente, telemáticamente. Y entonces tenemos que entender que eso ya escapa a nuestra voluntad y es el tono de estos tiempos. Y si queremos vivir felices, como debemos vivir, tenemos que ver esto con responsabilidad, no asustarnos y prendernos más bien de esta ola de cambio para ver cómo cambiamos un poco también cada uno de nosotros y nos reinventamos, como decía hace un momento. El mundo tiene también cosas no tan positivas. Genera sin duda una situación en la cual hoy día, con la guerra de Rusia en Ucrania, con la elevación del precio del petróleo a más de $100 el barril, con la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos y las disputas económicas entre una y otra potencia, esto va a tener efecto de todas maneras en todo el mundo y también en el Perú. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Y con esto termino. Deberíamos hacer todo lo posible para propiciar más inversión, más confianza, pensar de alguna manera en cómo generar más empresas, más industria, más valor agregado, pero no. Empezando por el gobierno y siguiendo por toda la clase política, estamos en una discusión política que no sirve a los ciudadanos, que solo nos atrasa más y que en buena parte está liderada por el propio gobierno y sus errores y sus desaciertos. Espero que esto cambie, pero para eso tenemos que empezar a cambiar nosotros. Mientras tanto, y los invito para el próximo martes, Dios mediante, a las 7 de la noche, siempre en vivo por Onda Digital Perú, en su programa de análisis Punto Crítico. Hasta entonces, muchas gracias.